Bereshit capítulo 10, verso 8 al 9. También vamos a leer el verso 10. Y vamos a descubrir que es Nimrod el que está al frente de esta construcción. Aunque la Torá no lo diga explícitamente, pero sí lo deja saber entre líneas. Ahora también debemos saber que hay libros que son deuterocanónicos o historiadores, como el libro de Jubileos, como el libro de Jaser, como los comentarios de Rashi, o incluso el libro de Antigüedades de los Judíos por Flavio Josefo, apuntan de que quien estaba comandando la construcción de esta torre era Nimrod. Ellos lo dicen tal cual. La Torá solamente lo deja entrever, ¿ok? Y lo decimos porque de repente hay otras teorías donde era Sargón de Akkad y quién sabe qué, que era el que en realidad tenía esa obra. No, las fuentes bíblicas, la fuente bíblica y los documentos que también pertenecen a esa historia apuntan a Nimrod. Y leemos: Cus engendró a Nimrod. Por lo tanto, Nimrod era bisnieto de Noaj, bisnieto de Noé, porque Cus era el nieto, ¿cierto? Cus era hijo de Can y Cam era hijo de Noé. Entonces llegamos a Nimrod siendo el bisnieto de Noaj. Y dice la escritura que este llegó a ser un poderoso en la tierra. La expresión poderoso en hebreo se dice gibor, poderoso, gibor, un fuerte, un valeroso, un guerrero. Verso 9, y este fue, repite, un poderoso cazador delante de Yud-Kebab-Kei, delante de Adonai. Por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Adonai. ¿Qué significará esto de delante de Yud-Kebab-Kei? Ahorita lo vamos a explicar porque tiene dos connotaciones, pero lo que nos damos cuenta en que esta expresión de Gibor quiere decir que era un hombre importante, un hombre famoso, un hombre guerrero, un hombre vigoroso, incluso en algunas versiones así lo traducen, tenaz, que se fue construyendo una fama, la gente lo amaba, la gente lo quería, lo idolatraba incluso. Llegó a ser considerado como una especie de semidios, entendiendo que de que Cus se casó con una de sus primas, hijas de Mitraim, y que la mitología griega apunta de que era Semiramis, ¿ok? Esto ya está construido en otras, mitología egipcia, perdón, menciona de que la madre de Nimrod era Semiramis. Entonces todo está ahí construido en familia, ¿sale? Entre primos, entre parientes, así como se estaba multiplicando la tierra en los reinicios después del diluvio. Ahora, parece que la gente lo amaba tanto que creó una frase que decía, así como Nimrod. ¿Qué quiere decir así como Nimrod? Querían llegar a ser como él. Su ideal era parecerse a él. Los hombres querían parecerse a él, porque la gente lo idolatraba. Ah, yo quisiera ser como Nimrod, poderoso cazador delante de Adonai. De hecho, la expresión Gibor en el actual hebreo significa superhombre o superhéroe. Entonces, ¿cómo lo tenían a Nimrod en aquella época? Como un superhéroe, como un superhombre, con poderes, ¿okay? Con fuerzas, valeroso. Ahora, ¿dónde se encontraba Nimrod? ¿Dónde empezó a desarrollar su imperio? ¿O dónde empezó a gobernar? ¿Dónde empezó a conquistar? El siguiente versículo nos lo dice de esta manera, verso 10. Dice, y estas fueron las cabeceras de su reino. Estas fueron las cabeceras de su reino. Ojo, cuando la Torá dice de su reino, entonces ya nos dice que Nimrod era un rey. ¿Cierto o no? Porque si dice que tenía su reino, entonces él es un rey. No puede ser un rey si no tiene reino y no puede tener un reino si no es rey. Entonces era el rey Nimrod. ¿Dónde estaban las ciudades que él gobernaba o las ciudades principales que servían como eje de todo su gobierno o de todo su reinado? Primero, Babel. ¿Ok? ¿Dónde está reinando? En Babel. Y es una ciudad como cabecera. En Erech, en Akkad y en Calme. Y ahora resalto, ciudades en la tierra de Sinar. Son ciudades en la tierra de Sinar. ¿Dónde están todas estas ciudades? ¿En la región de qué? De Sinar. Quiero resaltar esto porque esto es crucial
para darnos cuenta que él estaba al frente de esta obra magna llamada la Torre de Babel. Por supuesto, después extendió su imperio hasta Nínive y otras regiones, pero las ciudades principales estaban aquí, en las ciudades de la tierra de Shinar. Ahora, les preguntaba, ¿por qué dice la Escritura que era un vigoroso cazador delante de Adonai? ¿Qué significa esa expresión delante de Adonai? Puedo entenderla en dos vertientes, en dos puntos, en dos panoramas, para bien y para mal, efectos positivos y efectos negativos. Es decir, delante de Adonai podemos entenderlo como ayudado por Él, ayudado por el Eterno, respaldado por el Eterno, dándole fuerza al Eterno. Pero también podemos verlo desde la otra óptica, que es enfrente como para retarlo, para oponerse a su autoridad, a la autoridad del Eterno. Y les voy a decir mi postura. Mi postura es de que Nimrod, cuando empezó siendo un hombre valeroso, puedo entender que el Eterno estaba con él. El Eterno lo ayudaba, el Eterno le fortalecía. Delante de Adonai quiere decir que él fue construyendo o fue encumbrándose con la ayuda del Eterno. Delante de Adonai. ¿Por qué argumento tal cosa? Porque el mismo nombre de Nimrod nos hace saber que es un hombre que después cambia de parecer y se opone directamente al Eterno. En un principio estaba con el Eterno o ayudado por el Eterno y después cambia su carácter y su comportamiento y se opone a la voluntad de Adonai. ¿Qué significa el nombre de Nimrod? ¿Se acuerdan? De hecho ya lo hemos expresado creo que el año pasado. Vamos a ver qué significa el nombre de Nimrod. Ahí está la forma como se escribe Nimrod, ahora en sus pantallas. Nimrod, la letra Nun, Mem, Resh, Dalet, Nimrod. Y Nimrod viene de la raíz Mered, que es la letra Mem, Resh y Dalet. Y significa rebeldía. Rebeldía. Puede significar un rebelde. Un rebelde. Incluso, haciendo un poquito de más profundidad sobre la etimología, podemos llegar a concluir que es un rebelde descarado. Descarado. Por la alusión de la palabra Nimrod, que también puede significar descalzo. Y alguien que andaba descalzo en aquellos lugares era alguien que no tenía miedo alguno. Se puede entender que era un rebelde descarado. De hecho, ¿cómo se dice rebelarse en hebreo? Se dice limrod. En hebreo actual, si tú quieres decir rebelarse, oponerse, estar en contra, se dice limrod. O sea que solamente se le quita la nun al principio y se le pone la lamed, que tiene sonido de L. Limrod significa rebelarse. Ahora, ¿por qué podemos entender que Nimrod no era su nombre original, sino Nimrod era el mote o el apodo que se le dio cuando él empezó a ser famoso? Porque nadie nace siendo rebelde. Uno se hace rebelde, no nace siendo rebelde. Lo podemos ver en el caso de los hijos en casa. Que cuando tú los tienes desde pequeñitos y a lo mejor ellos van obedeciendo las órdenes, las reglas en casa, pero llega un momento, un punto de inflexión en el hogar, donde el hijo cambia de comportamiento y se opone y se rebela contra las reglas de la casa. Y ya no quiere obedecer, se opone y los papás luego llegan a decir, me salió rebelde. No, no te salió rebelde, se hizo rebelde. Es decir, hay un punto de inflexión. Entonces cambió su carácter. De hecho, la palabra rebeldía es lo que significa un comportamiento de desacato. Oponerse a las reglas, a los lineamientos. No estoy de acuerdo y me zafo de las reglas. Estoy sometido por las reglas, pero llega un momento en que estoy harto de las reglas, harto de las normativas, harto de las instituciones, harto de las autoridades y me opongo. Eso es un rebelde. Por eso es de que Nimrod podemos entender que él no era rebelde en un inicio, sino que se rebeló, cambió su comportamiento. ¿Cómo podemos aseverar o asegurar tal cosa? Lo hemos estudiado también. Regresamos a recordar lo que dice el libro de Jaser, o en hebreo se dice Yashar, libro de Jaser, que lo pueden apuntar y después lo van a consultar, que es un libro deuterocanónico, pero histórico. Y que esto que dice el libro de Jaser está respaldado por la Torah. No estamos diciendo algo que la Torah no
respalde o algo que no diga la Torah. Jacer capítulo 27, verso 2 dice, y el rey Nimrod de Babel, estamos de acuerdo que es Nimrod de Babel, estaba ahí su cabecera, de su ciudad, de su imperio, de su gobierno, de su reinado, el mismo que era Amrafel. ¿Cómo se llamaba Nimrod entonces? Amrafel. Ese es el nombre original de Nimrod. Y poniéndome a investigar sobre el significado de la palabra Amrafel, no pude encontrar en un diccionario, en alguna fuente primaria o principal, el significado de Amrafel. De hecho, fui al Strong y el Strong solamente te dice nombre de un rey, punto, ya. Pero no te dice la etimología, cómo está construido. Y traté de buscar en algunas otras fuentes y no encontré. Entonces lo que tuve que hacer es irme a la raíz de la palabra Amrafel y yo mismo irme a construcción de raíces, y puedo ver que la raíz está en la palabra Rafal. Rafal. ¿Y saben qué significa Rafal? Que es la Resh, la P, la letra P y la letra Lamed. Significa sometido, doblegado, vulnerable. Eso es lo que significa Rafal. Alguien que está vulnerable, alguien que está doblegado, alguien que está sometido y sumiso. Incluso esa es la connotación que resalté, sumiso. Y está completamente opuesto el significado de Amrafel a Nimrod. Por eso es que podemos decir que Amrafel es alguien que cuando nació estaba sometido, estaba sumiso, era vulnerable, estaba haciendo, ¿cómo? Estaba delante de Adonai. Livne Adonai. Así que la expresión, cuando dice Tzaid, ¿no? Vigoroso, o perdón, dice Gibor Tzaid, Livne Adonai, un poderoso cazador delante de Adonai, quiere decir que puede ser para bien, pero también puede ser para mal, para efectos positivos y para efectos negativos. Al principio era para bien. Después llega un momento en que está cansado de seguir las reglas, de seguir las voluntades de Adonai, de seguir las leyes del Eterno, y ahora en total oposición al Eterno. Se rebela contra Adonai. Dijimos que esto la Torah también lo respalda y lo vemos en Génesis 14:1. Bereshit, capítulo 14, verso 1. Y aconteció en los días de Amrafel, ¿te das cuenta que la Torah sí nos habla de Nimrod? Rey de Sinar. ¿De dónde era? ¿Dónde estaban las ciudades principales como cabeceras que estaban en el reino de Nimrod? Sinar. Entonces se dan cuenta que es el mismo, no cambió. Solamente que nosotros aquí vemos en el capítulo 10 a Nimrod y luego vemos en el capítulo 14 a Amrafel y pensamos que son dos reyes distintos. Pero el mismo texto nos está diciendo dónde estaba su reinado. Amrafel es el mismo Nimrod, Nimrod es el mismo Amrafel, que ya después vemos que es Abraham el que se enfrenta con él y lo derrota junto con otros 3 reyes que se había aliado Nimrod, ¿cierto? Y Abraham los derrota y rescata a su sobrino Lot. Bueno, entonces vemos cómo es que la misma Torah nos hace saber que Amrafel era el nombre original de Nimrod, para que ustedes lo sepan. Ahora, ¿qué es lo que tenía él en mente cuando ya se rebela contra Adonai? Ahora ya se rebela en contra del Eterno, ¿y qué va a proceder? Vamos a ver Bereshit capítulo 11,